está. Fíjense que ahí ya lo arreglé, ¿sí? Ahí tenía que decir coseno y ahora dice coseno, ¿sí? Y ya lo subí al campus. Bien, bueno, vamos a terminar. Ya dijimos lo de la tangente, ¿sí? Vamos a terminar con los últimos dos teoremas importantes que vamos a ver en este curso de trigonometría, ¿sí? Bien. Vamos a ver el siguiente triángulo, ¿sí? ¿Qué es lo primero que vemos distinto de este triángulo a los que veníamos trabajando? ¿Quién se arriesga? Que no es No es recto. rectángulo. Que no es rectángulo, ¿sí? Ah, gané. Sí. Así que estos teoremas, ¿sí? Son muy importantes porque se aplican a cualquier triángulo, ¿sí? Ya no tenemos esa restricción de tener el ángulo recto, ¿sí? Entonces, bueno, como bien dijeron ustedes, no es un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces se aplica a todos los triángulos, incluso los triángulos rectángulos, ¿sí? Bien, ¿cuáles son esos teoremas? Uno es el teorema del seno y el otro es el teorema del coseno, ¿sí? Fíjense que el teorema del seno es un poquito más fácil de acordarse, ¿sí? Porque ¿qué dice el teorema del seno? Dice que el seno de un ángulo dividido a su lado opuesto, ¿sí? Fíjense, es decir, el seno del ángulo rojo dividido al lado rojo es igual al seno del ángulo azul dividido al lado azul, y eso a su vez es igual al seno del ángulo verde dividido al lado verde, ¿sí? Y el otro, el teorema del coseno, ¿sí? Dice que, por ejemplo, agarro uno de los lados cualquiera, ¿sí? Ya sea A, B o C, ¿sí? El ángulo rojo, el lado azul o el lado verde, ¿sí? Por ejemplo, el lado rojo, A, ¿sí? ¿Qué me dice? Que ese lado al cuadrado es igual a la suma de los otros dos al cuadrado, hasta ahí es igual a Pitágoras, ¿sí? ¿Se acuerdan que decía hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿sí? Pero, como no es un triángulo rectángulo, ¿sí? Ya esa igualdad no sirve más, entonces se le tiene que agregar ese menos dos veces el producto de esos lados por el coseno del lado opuesto al lado original, ¿sí? Es decir, al lado rojo. ¿Está? ¿Quedó claro cómo es? Y de estos teoremas no vamos a decir más, salvo vamos a hacer ejemplos de aplicaciones directas de estos problemas, ¿sí? Como yo A, B y C lo puedo poner de cualquier forma, ¿sí? Yo lo puse así, pero se podría haber puesto de otra forma, ¿sí? Es decir, esa misma relación sirve para todos los lados y todos los ángulos. ¿Está? Bien, bueno. Con esto terminaríamos la teoría, vamos a hacer algún ejemplo de aplicación de estos triángulos. Y vamos a hacer dos ejemplos. Uno es de aplicación de estos últimos que vimos, y el otro es un problema que está lindo, ¿sí? de Eratóstenes, y como enseñanza, digamos, de que lo importante para la matemática es tener imaginación, ¿sí? La fórmula y todo eso, bueno, uno las aprende, las tiene a mano siempre, ¿sí? Pero lo importante es tener un poco de imaginación y nada, usar la cabeza un ratito, ¿sí? ¿Alguien lo conoce a Eratóstenes? Y al problema de Eratóstenes. Sí, bueno, como dice ahí, fue uno de los primeros en medir, bueno, decir primero que la Tierra era redonda y en medir el radio de la Tierra, ¿sí? Utilizando las mismas herramientas de trigonometría que vimos ahora, sí, es más, muchísimas menos porque no utilizó todas. Y la imaginación, que es lo que dije recién. Bien, vamos con el primero. El primer problema dice, bueno, Claudio y Daniel están a 53 metros el uno del otro, ¿sí? Claudio, desde su posición, ve un cofre pirata e inmediatamente mide el ángulo que él mismo forma con la posición de Daniel.
Y resulta de 37 grados. Daniel, al advertirlo, mide enseguida el ángulo que forma el cofre con Claudio, sí, hace lo mismo, y resulta que es de 44 grados. Calcular cuál de los dos, ¿sí? ¿Quién de los dos se halla más cerca del cofre? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer con este problema, y bueno, visualizarlo, ¿sí? Hacer un grafiquito de la situación, ¿sí? En este caso, yo voy a hacer primero el grafiquito y después vemos cómo resolverlo. ¿Sí? Así me queda esto de acá. Entonces, yo tengo a Daniel, ¿sí? Tengo a Claudio, ¿sí? Y tengo un cofre, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tengo el triángulo, que no tiene por qué ser isósceles ni nada, ¿no? Entonces, Claudio, ¿sí? Dijo, bueno, entre Daniel y el cofre hay un ángulo de 37 grados, ¿sí? Y el otro dice, entre Claudio y el cofre hay un ángulo de 44 grados, ¿sí? Y además yo sé que entre los dos hay 53 metros, ¿sí? ¿Qué me pide el ejercicio? Bueno, calcular esta distancia y esta distancia, ¿sí? Bien, vamos a ver cómo se hace eso. Bueno, esto, ¿qué es lo primero que puedo hacer? ¿Sí? Bueno, puedo calcular este ángulo de acá, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo hago para calcular ese alfa? ¿Qué habíamos visto la clase pasada? 180 menos los otros dos. Claro, exactamente. Yo sé que alfa más 44 más 37 tiene que sumar 180 grados, ¿sí? Que esto era lo único que vimos que también sirve para cualquier ángulo, no solamente para triángulos rectángulos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuánto vale alfa? 180 menos 37 menos 44, ¿cuánto es? Uy, borré la calculadora. 180 menos 37 menos 44. 99 me da. Sí, 99. 99 grados. Bien, ya tengo todos los ángulos y tengo un lado solo. Entonces, ¿qué puedo aplicar? Y bueno, aplico el teorema del seno, que me relaciona los ángulos y los lados. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo hago? Y bueno, yo sé que el seno de 53 grados, no, perdón, el seno de alfa sobre 53 metros tiene que ser igual al seno de 44 sobre D1, ¿sí? Y también sé que el seno de alfa sobre 53 tiene que ser igual al seno de 37 sobre la distancia 2, ¿sí? Y ahí ya está. Porque, bueno, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, pero básicamente que se despejan directamente, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo hago para despejar este? Bueno, acá como hago, bueno, hagan como quieran, ¿sí? Si quieren primero hagan esta cuenta, total, alfa ya lo sacamos recién y 53 lo tienen, ¿sí? Después despejan de uno o primero despejan de uno y después hacen todas las cuentas seguidas, ustedes eso háganlo como quieran, ¿sí? ¿Cómo hago yo? Y bueno, de uno pasa para allá multiplicando, ¿sí? ¿Y cómo hace esto? Y bueno, el 53 está dividiendo, pasa multiplicando, y el seno de 99, que sería alfa, está multiplicando, pasa dividiendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Voy a borrar la de abajo. ¿Sí? Me queda entonces que D1 va a ser igual al seno de 44 dividido el seno de 99 por 53 metros. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo lo hago? Y hago la cuenta. Entonces, 44
seno dividido 99 seno, ¿sí? Me da eso. Por 53, 37,27 vamos a poner. O 37,2 metros, ¿sí? ¿Y de 2 qué va a ser? Si también despejo de la cociente recién me va a quedar algo parecido que este, ¿no? Va a ser el seno de 37 dividido el seno de 99 por 53 metros, ¿sí? ¿Y eso a qué va a ser igual? Y hacemos de vuelta la cuenta. 37 seno dividido 99 seno igual por 53, 32,2. 32,2 metros, ¿sí? O sea que de 1 es 37 metros, 2, ¿sí? Y de 2 es 32,2, ¿sí? ¿Quién está más cerca al cofre? Y bueno, Daniel. ¿Sí? ¿Está? ¿Quedó claro? Sí, si voy muy rápido o lo que sea, me avisan, ¿eh? ¿Está? Lo podría haber hecho también con la fórmula del coseno, sí, lo podría haber hecho tranquilamente, ¿sí? Pero me hubiese tardado más o hubiese hecho más cuenteríos o hubiese necesitado otra cosa más, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se acuerdan la fórmula del coseno, relacionaba un lado con los otros dos, ¿sí? Yo no tenía los otros dos lados, ¿está? Bien. ¿Está? Bueno, vamos a hacer ahora el problema de Eratóstenes. Si ninguno tiene una pregunta. ¿Sí? Son bastante sencillas las cuentas que hay que hacer, digamos, no es tan complicado. Pero bueno, sí, lo importante es visualizarlo y hacer el gráfico previo. ¿Sí? Eso nos va a ayudar un montón a resolverlo después. Bien, vamos a ver el problema de Eratóstenes, ¿sí? ¿Qué dice? Bueno, se considera que Eratóstenes fue el primero en medir con un método científico la longitud de la circunferencia de la Tierra, ¿sí? Para ello utilizó la trigonometría. Bien, ¿qué hizo? ¿Sí? El tipo se fijó que en el día del solsticio de verano, sí, el solsticio de verano es cuando empieza el verano, ¿sí? El verano en el hemisferio norte. Él vio que ese día había en una ciudad el sol alumbraba el agua, ¿sí? En un pozo de agua y en el otro no, ¿sí? O también dice la leyenda que después, bueno, que es como lo hizo el problema, ¿sí? Él vio que había como dos obeliscos, ¿sí? Similares en dos ciudades distintas y vio que uno proyectaba sombra y el otro no, ¿sí? Entonces dijo, bueno, a ver cómo hacemos para calcular o pensó a ver por qué sucede esto, ¿sí? Es decir, por qué en un lugar hay sombra y en el otro no, ¿sí? Entonces lo primero que dijo, y bueno, para que eso suceda, la Tierra no tiene que ser plana, ¿sí? Porque si fuese plana, ¿sí? Yo tengo una cosa plana acá y tengo un obelisco acá y otro obelisco acá y el Sol lo tengo acá, y bueno, si este hace sombra, este también, ¿sí? No, es imposible que los dos, que uno haga sombra y el otro no. Entonces, bueno, eso se debe a que justamente la Tierra tiene que ser redonda. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un obelisco acá y el otro obelisco acá, ¿sí? Y los rayos del Sol los considero, como el Sol está muy lejos, los considero paralelos,
este obelisco no va a hacer sombra porque apunta a la misma dirección del Sol, y este obelisco hace una sombra, ¿sí?, con un determinado ángulo, ¿sí? Que ese ángulo era de 7,2 grados, ¿sí? Voy a anotarme los datos, ¿sí? Ahí al final que dice equivalente a 300 codos, bueno, un estadio, ¿sí?, que era la medida que utilizaba Eratóstenes, son 300 codos, y los 300 codos, pasándolo a distancias que usamos nosotros, son 52,4 centímetros, ¿sí? Y el ángulo es de 7 grados 12 minutos, ¿sí? ¿Qué vio él? ¿Sí? Él vio esto, ¿no? Dijo, bueno, este ángulo de acá son más o menos 7 grados, o lo midió, ¿sí? 12 centímetros. De 7 grados 12 minutos. ¿Sí? ¿Cómo lo midió? Y bueno, también haciendo trigonometría, ¿sí? ¿Por qué? Porque medís la sombra, tenés la altura, medís la sombra del, ¿sí? Si yo tengo el monolito acá, mido la sombra, este lado, y tengo la altura, ¿sí? Esta es la hipotenusa, este va a ser el cateto opuesto y este el cateto adyacente, ¿sí? Saco este ángulo de acá, ¿está? Que a él le dio 7 grados 12 minutos, ¿sí? Y después, ¿qué aplicó? Y bueno, después aplicó lo que se llama el teorema de Tales, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijo, bueno, esta sombra es paralela a los rayos del Sol, ¿sí? Es decir, tiene esta dirección. Este monolito, como no hace sombra, tiene la dirección de los rayos del Sol, ¿sí? Entonces, si yo hago, ¿sí?, si yo lo junto, los dos, la dirección de los dos monolitos se juntan en el centro de la Tierra, ¿sí? Más allá del dibujo. Entonces, ¿qué dijo ahora? Y bueno, este y este, ¿sí?, son lados opuestos, son lados concurrentes y opuestos por el vértice, ¿sí? Aplicó lo que se llama el teorema de Tales, ¿sí? Entonces dijo, bueno, el ángulo de separación entre las dos ciudades es de 7 grados 12 minutos, ¿sí? Si calculo cuánto vale esta longitud, ¿sí?, voy a saber cuánto vale el radio. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, cuando definimos los radianes, ¿cómo era la relación? ¿Sí? Yo tengo que la longitud era igual al ángulo, ¿sí?, por el radio. Yo el ángulo lo tengo, que lo midió, ¿sí? Esta longitud la puedo medir, ¿sí? Que, bueno, la historia también cuenta que mandó a unos soldados a contar los pasos que hay de una ciudad al otro, y así midió la distancia que hay, ¿sí? Que estos son los datos reales que él utilizó, ¿sí? Y van a ver que la precisión con la que hizo los cálculos, por más que uno lo cuenta así, digo, bueno, contando los pasos o midiendo como con las herramientas que tenían, fue muy asombrosa, ¿sí? Pero, profe, ¿cómo sacó el ángulo? Y el ángulo hizo, ¿por qué? Hice ¿este ángulo decís vos? Claro. Bueno, eso aplicó el teorema de Tales, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas dos rectas son paralelas, ¿sí? Está bien, pero, o sea, él uno sabía porque eran las 12 en punto, o sea, no producía sombra. Sí. Pero en el otro, o sea, ¿cómo no tenía un reloj el chabón? No, pero bueno, pero en ese momento el reloj era el sol, ¿sí? Entonces, cuando el sol pasaba por el meridiano de cada ciudad, ¿sí? Sí, hay una cosa que no dije que está ahí, que tendría que haber dicho, ¿no? Lo primero que supuso, sí, ya más o menos algo de geografía y de medir coordenadas y eso tenían, sí, unas herramientas. Entonces lo primero que dijo es, bueno, tienen que estar, justamente tiene que pasar esto, ¿no? Tienen que estar los dos sobre el mismo meridiano, que se llama. Claro, los dos ¿Sí? tienen que ser tomados a la misma hora. Exactamente. Sí. El tema es cómo te llevas un reloj, si es solar,
¿Cómo sabés que estás en el mismo horario Bueno. en un lado y en el otro? Ahí Bueno. está el tema, ¿no? Bueno, pero y ahí está el tema y ahí está la cuestión de que con sus herramientas el tipo logró medir todas esas cosas y logró tener un número bastante preciso. Ahora vamos a ver el resultado y después vamos a buscar el verdadero radio que se conoce hoy en día y van a ver que Sí, le pegó exacto. es impresionante la exactitud con la que, entonces, de alguna manera lo hizo, ¿sí? Todo eso que se plantean, el tipo se lo planteó y bueno, lo trató de resolver de alguna manera, ¿sí? Una manera justamente es esto, es decir, bueno, cuando el Sol, sí podían, la trigonometría estaba ya bastante avanzada, entonces sí podían medir ángulos y medir eh, cosas de ese estilo, entonces más o menos mirando el Sol sabían qué hora era. En realidad necesitaba que le avisen que el obelisco no estaba proyectando sombra en ese preciso momento. Y como estaba ahí decía 50 y pico de metros, era por 300. O sea Claro. que estaba más o menos a, ¿cuánto? 1700 metros. Es No, probable que... ahora vamos a hacer, ¿no? En realidad lo que lo que tenía que tener era, porque las ciudades estaban distantes a 5.000 estadios, ¿sí? Ah, 5.000. Ahora, claro, ahora vamos a calcular, ¿sí? ¿Cuánto es? Estaban bastante lejos. Entonces, lo que tuvo que hacer es estar él en uno de los obeliscos y el otro en el otro obelisco y bueno, medir la sombra en el mismo instante, ¿sí? Con un mismo reloj, con un mismo reloj no, porque cada uno tendría su reloj y cuando midió que eran las 12, como dijo Leandro, sí, las 12 en punto, es decir, el sol estaba bien sobre el meridiano del lugar que se llama así, que sería este circulito de acá. Ahí uno no tenía sombra, es decir, no tenía que mirar nada, y el otro tuvo que medir la sombra y calcular ese angulito, ¿sí? Pero bueno, imagínense todo esto en aquella época, ¿no? 300, no sé, no me acuerdo, 200 y pico años antes de Cristo, ¿sí? Ahí está, yo les digo, bueno, ¿qué es lo más importante? La imaginación, ¿sí? Pero bueno, entonces, bueno, ahí dice, ¿no? Que justamente tiene que estar en el mismo meridiano. La diferencia que hay entre lo que llaman las longitudes entre las dos ciudades es de 3 grados, es decir, es mínima, ¿sí? Uno podría decir que este dibujito está bien representado, sí, representaba bastante bien lo que tendría que pasar, ¿está? Entonces, bueno, continuamos, ¿sí? Sabiendo entonces el ángulo, que el ángulo quedó claro cómo lo sacó, ¿no? Esto tengo dos paralelas, ¿sí? Que las corta una, ¿sí? Las corta otra recta, ¿sí? Entonces, bueno, este ángulo es igual a este ángulo, ¿sí? Y este ángulo es el mismo que este ángulo por lo que vimos la vez pasada, ¿sí? Tal, del teorema de Tales, ¿sí? Y este, bueno, midió que eran 5.000 estadios, ¿sí? Vamos a practicar regla de 3 simple. Un estadio son 300 codos, ¿sí? Un codo son 52,4 centímetros. 300 codos, ¿cuántos centímetros van a ser? Sí, tengo que hacer 300 por 52,4, ¿no? ¿Cuánto da eso? ¿Alguno, si quiere hacer la cuenta? 15.720 me da. 15.720 centímetros. Vamos a pasar los metros. Centímetros. Decímetros, metros, ¿no? 157,2 metros, ¿no? Sí. Metros. Y en kilómetros, sí, sería, bueno, 0,15 kilómetros. Bueno, voy a dejar los metros. Ahora, si un estadio son 157,2 metros, 5.000 estadios, ¿cuántos metros van a ser? Lo mismo recién, ¿no? Tengo que hacer esto por 5.000. ¿Cuánto es? $78.600.000, ¿puede ser? Sí, a mí me dio lo mismo.
600.000 metros. Que son metros, son 786 kilómetros. ¿No? No, pará. Kilómetros, hectómetros, decámetros, Sí. metros, sí. 786 kilómetros. ¿Está? Bien, entonces ya tengo L, ya tengo alfa. ¿Sí? Ahora, ¿qué habíamos dicho? ¿Alfa en qué tiene que estar? En grados. No, en Radianes. radianes, ¿sí? O sea que vamos a pasar los 7 grados 12 minutos a radianes, ¿sí? Entonces, voy a borrar acá, ¿sí? Ya sabemos que L vale 786 kilómetros, ¿sí? Borro. ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, primero paso todo a grados, ¿sí? 12 minutos. ¿Cuántos grados son? ¿Se acuerdan cómo se hacía ese pasaje? Dividido 60. Claro, dividido 60, ¿sí? ¿Por qué? Porque 60 minutos es 1 grado, ¿sí? Entonces, 12 minutos, ¿cuántos grados va a ser? Sería esto por esto dividido esto, ¿no? 12 dividido 60. 0,2. 0,2 grados, ¿sí? O sea que, y ahora tengo 7,2 grados, ¿cuántos radianes son? Y bueno, ¿eso qué hago? Y agarro cualquiera. Yo sé que 180 grados son pi radianes, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué te va a hacer? Esto por esto dividido esto. 7,2 por pi dividido 180. ¿Cuánto da? Nada, ¿no? Da una... me quedan 10 minutos. 7... 0,1256. Etcétera. No, pero sin nada, así de una. 0,1256. Ah, mira. 0,12, 56, 63, 76. Y hasta ahí llegó mi calculadora. Sí, no, está bien. Bueno, vamos a hacer 0,1256. ¿Sí? Yo no creo que Eratóstenes la haya calculado con mejor radianes. ¿Sí? O por ahí sí. Tengo entendido que tenía una Casio FX ¿No? 574. Tenía, ¿cómo se llaman estas computadoras? Una supercomputadora. Bien. Igual así los cálculos que hacían, ¿no? Bien, entonces tenemos que el alfa es 0,1256 radianes, ¿sí? Entonces, el radio de la Tierra, ¿cuánto va a ser? 786 kilómetros dividido 0,1256 radianes, ¿sí? ¿Cuánto le da? $6.254,7892. 6.200, 54,78. bien. Ahora busquen cuánto es el radio de la Tierra. Yo también lo voy a buscar. Ahí en Wikipedia nomás, ¿eh? 6.371 kilómetros. ¿Vieron? ¿6.000? 371. Bueno. ¿Por cuánto le erró? Por Nada. 80 y algo, nada, 80 no, y posta. Nada. Fue muy preciso, ¿sí? Así que fíjense, ¿con qué? Con nada, con un papiro, ¿sí? ¿Cómo lo calculó? Y teniendo todos esos errores de los que hablábamos recién, que él no los podía
salvar, ¿sí? Porque por ahí si sabía que Alejandría, que en realidad estas dos ciudades estaban a 3 grados de latitud una del otro, y tenía para mí una distancia un poco más precisa que los pasos de un tipo que pueden ser, que varían, ¿sí? Etcétera, 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 imagínense el resultado que podría haber obtenido. Bueno, esto hubiese sido, podría haber sido un buen tema para competencias discursivas. Bien, si ninguno tiene una pregunta, terminaríamos acá. ¿Sí? Nos quedan 6 minutos de este Zoom. Si quieren, si tienen alguna pregunta, hacemos otro, no hay problema. Bien, espero que se haya entendido. Sí, así que ahora a trabajar, se ha dicho.